Hemos logrado hacer contacto y no ha sido nada fácil con el periodista mexicano Jorge Ramos, cabeza de la cadena Univisión. Jorge, me da mucho gusto saludarte, saber que estás bien. Entiendo que ya en ruta o en el aeropuerto de Caracas después de que fuiste retenido, cosa de 2 horas por el régimen de Nicolás Maduro. Platícanos, Jorge, buenos días. Buenos días, estoy en el aeropuerto. Nos acaban de dar los pases de abordar. Estoy con la compañía de gente de la Embajada Mexicana, de la Embajada de los Estados Unidos, que nos están cuidando, pero también hay agentes del Servicio de Inteligencia venezolano por todos lados. Y todo pasó ayer, Carlos, cuando estaba realizando una entrevista con Nicolás Maduro, una entrevista dura, donde le hablaba sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre torturas, prisioneros políticos, abusos, sobre la crisis humanitaria, y en el minuto 17 más o menos le mostré un video que yo había filmado con mi celular de 3 muchachos que estaban comiendo detrás de un camión de basura. Él no lo quiso ver, trató de tapar mi iPad donde le estaba mostrando las imágenes, se para y decide irse, y es ahí donde yo le digo que eso no lo hacen los demócratas, que eso solo lo hacen los dictadores. Y poco después su ministro de Comunicaciones dice que ellos no habían autorizado la entrevista y confiscan todas nuestras cámaras, Carlos. No tengo cámaras, no, ya sabes que no hay cintas de video, nos quitaron las tarjetas de video, nos quitaron los celulares y luego me encerraron junto con una productora durante más de 2 horas en un cuarto de vigilancia, exigiendo nuestros celulares. Yo me negué a dárselos y entonces apagaron las luces y entró un grupo de agentes donde me arrebataron mi backpack, me arrebataron el celular, nos revisaron literalmente de pies a cabeza, hasta los calcetines me revisaron, y estuvimos un grupo de 7 periodistas de Univisión detenidos contra nuestra voluntad durante más de 2 horas. La noche la pasamos en un hotel custodiados por el Servicio de Inteligencia de Venezuela y llegamos al aeropuerto esta mañana hace unos minutos también rodeados de agentes de ellos. Nos han expulsado del país y tengo que salir, no sé, en un par de horas de Caracas a Miami también. Jorge, ¿no hay visos de que les vayan a regresar sus celulares, las tarjetas con el video de la entrevista, las cámaras? ¿No se ha hablado absolutamente nada de esto? Ellos decían que a las 8 horas local de Caracas nos iban a regresar todo el material, pero ya llegó la hora y no hay absolutamente nadie con nuestras cámaras, que valen decenas de miles de dólares, que es lo menos importante ahora, pero sobre todo con la entrevista, Carlos, la entrevista de 17 minutos que yo estoy seguro que no la han borrado porque había 3 cámaras de ellos ahí que seguramente las tienen grabadas. Lo único que han regresado de los 7 celulares, el mío me lo regresaron anoche a la 1 de la madrugada, totalmente en blanco, borraron toda la información y por supuesto les aviso que ese teléfono ya nunca más lo volveré a utilizar, seguramente está hackeado. Seguramente está hackeado. En caso de que no consigas el material o bien te regresen las cosas pero con todo borrado, ¿tienes notas, Jorge? ¿Has escrito algo como para escribir en texto o contar lo que le ibas preguntando, lo que te iba contestando? Es decir, un poco tratar de recrear la entrevista considerando que no hay, pues digamos, respaldo digital de esta. Sí, lo tengo, las productoras lo estaban haciendo, algo que en Estados Unidos llamamos loguear, y definitivamente lo voy a hacer. Pero Carlos, es una entrevista que tú hubieras hecho y que otros periodistas hubieran hecho. Lo estamos cuestionando de si llamarle. La entrevista entiendo que comenzó de una forma dura, le digo, ¿le llamo presidente o dictador? Y a partir de ahí él entendió que se trataba de una entrevista complicada, un debate en algunos casos, y la puedo reconstruir, pero yo creo que fue un grave error de ellos, Carlos. Seguramente no les hubiera gustado la entrevista, pero hubiera podido perfectamente salir al aire, hubiera causado quizás un par de controversias y eso es todo, pero esta estupidez de tratar de censurar a periodistas internacionales es algo inusitado, y si eso nos pasa a nosotros, Carlos, imagínate lo que le pasa a los periodistas venezolanos y a los ciudadanos venezolanos aquí. Tienes ahí un punto, Jorge. Yo reflexionamos un rato. O sea, ¿qué te dice de Nicolás Maduro que haya hecho esto? Tratándose de una figura del periodismo como eres tú, punto número 1. Punto número 2, si te acepta la entrevista, pues ¿qué tipo de entrevista esperaba Nicolás Maduro de un periodista como tú? ¿Qué tipo de entrevista esperaba? Caramba. Y lo otro es pararse de la entrevista e irse. Yo no sé si te exhibe a ti, a mí sí, un nivel de desesperación bastante notable, ¿no?
Sí, a ver, dos observaciones interesantes. La primera, Carlos, es que ellos se sienten fuertes. Después de lo que ocurrió el sábado, donde ellos sienten que no pasó la ayuda humanitaria, ellos se sienten fuertes y en varias conversaciones dentro yo escuchaba la percepción de ellos de que han sido subestimados, tanto por el gobierno de Estados Unidos como por gobiernos latinoamericanos. O sea, ellos se sienten fuertes. Y segundo, el hecho de que hablaran con nosotros en Univisión o con la cadena ABC, antes con el periodista Tom Llamas, significa que hay cierto nivel de desesperación. Esas son entrevistas, Carlos, que jamás nos hubieran dado, las hemos estado solicitando durante años, y de pronto hacemos una llamada y dicen, sí, vénganse a Caracas. Así que, por una parte se sienten con poder, pero por la otra están sintiendo la presión como nunca antes. Hay varios cambios. El primer cambio es la presión de 52 países a nivel internacional en contra de ellos. Hay un líder, Juan Guaidó, al cual no han podido descifrar, y luego hay una desesperación en la gente que yo nunca había sentido, por ejemplo, durante el régimen de Hugo Chávez. Estas son las grandes diferencias. Jorge, buenos días. ¿Cómo sentiste a Maduro? Muchas veces, como periodistas, cuando nos sentamos a hacer una entrevista, pues la vibra es importante, el lenguaje corporal de una persona. ¿Cómo lo sentiste a él? Llegó contento, casi bromista. Intercambiamos pequeñas anécdotas de una entrevista previa que yo había tenido con Hugo Chávez, en la que me llevó cerca de la frontera con Colombia y me puso 2 sillas metálicas en una cancha de básquetbol y rodeó la entrevista con cientos de personas. Esa fue una entrevista muy dura también, pero Chávez no se levantó. Chávez se quedó en la entrevista y la aguantó. En el caso de Nicolás Maduro, desde un principio, ustedes lo saben perfectamente como periodistas, la primera pregunta era muy importante, había que sentar el tono de la entrevista. Claro. Y el tono iba a ser duro, iba a ser de confrontación, y al plantearle cómo le llamo, presidente o dictador, estaba claro dónde íbamos. Yo iba a tratar de demostrar que él no era legítimo, él iba a tratar de demostrar que sí era un presidente legítimo. Y aguantó 17 minutos, pero curiosamente aguantó palabras. Donde ya no aguantó es cuando yo le pude demostrar con hechos que lo que él estaba diciendo de que no hay una crisis humanitaria en su país era una mentira. Le demostré algo que él no quería ver, algo que no quería que se mostrara en el mundo, y él creía tontamente de que no nos habíamos protegido. Yo esa imagen la había enviado desde el día anterior a los estudios de Miami, y entonces tan pronto como nos expulsaron la pusimos al aire y está en todos lados. Jorge, buenos días. ¿Pudiste tú ver a un Nicolás Maduro con todo el poder? ¿Realmente se le nota que tiene al ejército de su lado? Porque una cosa es la imagen que podemos tener desde el exterior y otra cosa es verla en su hábitat. Es dentro de la burbuja del Palacio de Miraflores, es todopoderoso, y se sienten todopoderosos y viven en esa burbuja en la que creen que solo ellos tienen la verdad y el poder. Pero apenas sales de Miraflores y hay claras señales de que el apoyo popular que tenía Hugo Chávez se ha resquebrajado. Y cuando tienes hambre, como me tocó verlo, no me lo contaron, me tocó verlo, y luego un caso terrible, me tocó ir a un hospital Vargas que queda cerca de Miraflores, 2 casos rapidísimos. Una mujer que pierde a un familiar porque no podía comprar antibióticos que le costaban $30. O una familia que estaba perdiendo a su muchacho de 15 años porque no podían hacerle pruebas de sangre. Le sacaron sangre al niño, pusieron la sangre en un tubito, en un vaso de plástico con hielo, y la señora se tuvo que hacer el examen a otro lado. Esa es la realidad, lo que están viviendo los venezolanos todos los días. ¿Cómo se portó el gobierno mexicano en todo este episodio, Jorge? Extraordinariamente bien, maravillosamente bien. Marcelo Ebrard personalmente en la madrugada me llamó. La gente de la embajada mexicana nos han ayudado con la seguridad. Es muy importante, estamos rodeados de agentes de seguridad, y la gente de la embajada se han encargado desde anoche, no nos han dejado solos, nos han acompañado, y es muy importante que nos estén acompañando en estos momentos, porque sin la protección del gobierno de Estados Unidos y de México estamos totalmente desprotegidos. Y por cierto, Jorge, muy bien. Y ¿cómo quiero se ha agradecer portado el gobierno de Donald Trump? Ya ves que pues tampoco son los más amables. No, pero muy bien, muy bien. Veníamos en 3 camionetas, 2 del gobierno de los Estados Unidos, una del gobierno de México, y gracias a ambas embajadas no hemos tenido ningún problema hasta el momento.
en el aeropuerto. Ahora, tan pronto como pasemos migración y estoy caminando hacia allá, vamos a ver. Pero bueno, yo espero, del país creo que no nos quieren. ¿A qué hora despegan, Jorge? ¿A qué hora Yo lo están? único que... porque- Bueno, Jorge. No, sí está Bueno, bien. parece que perdimos la comunicación. Vamos a ver si logramos restablecerlas. Estas son las imágenes que Jorge Ramos grabó en Venezuela y que tanto molestaron a Nicolás Maduro. Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre, tenemos goma, Maduro ahora lo saca, esta mierda. Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Ya recuperamos la comunicación con Jorge Ramos. Te preguntaba, Jorge, Ana Francisca Vega, a qué hora despegaban y si vas a estar incomunicado o tienes algún celular o algo una vez que pases migración y ya no estés cuidado por la gente de la Embajada de México y de Estados Unidos. Sí, mira, estoy exactamente en ese punto, Carlos. Ahorita se perdió la comunicación, no fue ningún problema de seguridad, solo se perdió el contacto. Vamos a entrar a migración y aquí el problema es que la gente de la Embajada mexicana y estadounidense ya no puede continuar con nosotros. Mi celular está en blanco, así que solo tenemos el contacto a través de Pedro Ultreras, al teléfono que me están marcando, y ese es el único contacto que vamos a tener. Bueno, ojalá. Que, ¿Todos están bien, Jorge? ¿Tú y todos los de tu todos equipo? están bien. Sí, no ha habido, Camarógrafos, productores, ha ¿todos habido están ningún bien? Sí, todos están bien, no ha habido ningún tipo de abuso físico, salvo los jaloneos para quitarnos el backpack y el celular, pero no ha habido ningún tipo de abuso físico, no. Jorge, por último, ¿te regresas a Miami con la percepción de que Nicolás Maduro va a caer? No sé, Carlos, yo creo que él, mejor te doy la percepción de lo que yo sentí de él. Él se siente fuerte todavía, se sienten fortalecidos después de lo que ocurrió el fin de semana y creen que están siendo subestimados por el exterior. Jorge, qué bueno que estás bien y gracias por tomarnos la llamada y contarnos este episodio. Sobra decir nuestra solidaridad y la de todos tus paisanos aquí frente a este atropello. Ojalá, no quiero cantar victoria porque faltan un par de horas en donde ya no vas a tener esta protección de la que has hablado. Ojalá todo salga bien y ojalá cumpla Maduro con su palabra de regresarte el material. Sería interesante ver la entrevista. Espero. Y gracias por el apoyo y se siente, de verdad, se les agradece. Ni digas. abrazo, Jorge. Muchas Gracias, gracias. muchos saludos.